Ya. Damos la tarjeta. Aquí ahora para que se vea como... Déjame que lo ponga ahí. Ahí, empezamos. Entonces voy a coger una videocámara cualquiera. La cogemos. La conexión que se vea a V-out, ¿vale? Se la colocamos. Y por el otro extremo vamos a poner ahí, si tuviera ahí, o sencillamente aquí en la entrada del sonido, ¿vale? Y con eso ya tengo se taparía y ya está. Lo cerramos y ya, ¿vale? Una vez instalada nuestra tarjeta capturadora de vídeo en nuestro ordenador, procedemos a reiniciar el ordenador y a comprobar si nos la ha detectado nuestro sistema. Entonces para eso escribimos the mesh. Observaremos que estas son todas las cosas que se reinicializan cuando iniciamos un ordenador, y ponemos el grep para solamente verificar aquellas que corresponden en este caso al vídeo. Observamos que en esto, vamos para que lo tengamos más claro, vamos a volver a hacerlo. Observamos que nos indica que lo tenemos en el vídeo 0. Dispositivo vídeo 0 nos ha detectado una tarjeta de capturadora de vídeo BTTV 0. Entonces lo primero que deberíamos hacer sería darle, para eso tendríamos que estar como superusuario, sudo su, metemos nuestra contraseña, si no me he equivocado, que sí que me he equivocado. Una vez que somos el superusuario, simplemente le cambiamos al dispositivo de vídeo, en este caso 0, le tenemos que cambiar los derechos. Por defecto solamente está para root, que es el que lo genera. Por consiguiente le podemos poner 666 o 777, simplemente para darle todos los derechos. Una vez que le hemos dado los derechos, deberíamos hacer un enlace, porque en algunos programas no hacen referencia a vídeo 0, sino a vídeo directamente. Entonces lo que vamos a hacer es un enlace simbólico, por si algún programa hace referencia directamente al vídeo. Y con eso deberíamos nuestro sistema empezar a funcionar. Vamos a instalar una serie de paquetes que son requeridos para que esto funcione. Por ejemplo, el Shout TV, que es para ver o capturar televisión. En realidad es para ver televisión a través de la tarjeta capturadora de vídeo. Podríamos conectarlo por el cable coaxial a la toma de antena de la televisión analógica normal, y la idea sería ver en ese momento pues la tele. Vamos a instalar todos los paquetes del Shout y simplemente le damos a instalar. Una vez que lo instalemos, el proceso tardará más o menos dependiendo de la velocidad de la que dispongamos. En este centro, en este momento estamos viendo que la velocidad no es la adecuada. Una vez que se haya instalado el paquete, vamos a utilizarlo directamente. Tal como se estaba explicando en la práctica 5.6, entre los primeros pasos que tendríamos que hacer sería precisamente ver la tarjeta y empezar a realizar algunas cositas. Primero, empezar a indicarle, como no vamos a tener que recompilar el kernel, vamos a tener que indicarle algunas cositas, el tipo de tarjeta, etcétera. Es muy difícil adivinar el tipo de tarjeta a la primera, a menos que tengamos una tarjeta muy estándar, Entonces, lo primero que vamos a empezar a hacer es escribir el rmomod tuner, por si acaso estuviera instalado el sonido. En este caso me dice que no existe el módulo tuner. Me dice que está en uso, es decir, que lo tengo, con lo cual simplemente tendría que escribir lo que nos manda ahí. Es decir, modprobe tuner, que sería para el sonido,
si estuviera bien configurado, y ModProbe BTTV, ¿vale? Y ahí tendríamos que dar una serie de instrucciones, por ejemplo el tipo de tarjeta. Simplemente voy a poner car, igual, en este caso creo que es la 120, y le doy a 120. Ya hemos instalado el paquete, ya tenemos el show. Volvemos a lo mismo que habíamos hecho antes, que es verificar en cuál tenemos el vídeo. El vídeo lo tenemos exactamente en el 0, ¿vale? Entonces vamos a ejecutar el show TV. Una vez que ejecutemos el show, se nos muestra una primera pantalla. Se nos muestra una primera pantalla y una con un mensaje. La primera pantalla damos OK y tenemos esta. Efectivamente, esta imagen que estáis viendo es precisamente porque está tratando de capturar el vídeo coaxial, es decir, por la televisión. Pero si en lugar de la televisión estuviéramos capturando cualquier otra, automáticamente Composite sería si estuviéramos capturando una videocámara, la entrada del vídeo que antes vimos, esos cables amarillitos que hemos visto antes con rojo. Aquí vamos a mostrar algún ejemplo ahora, si lo podemos ver rápidamente. Vamos a cerrar la pantalla. Estaríamos hablando de este tipo de cable, el cable que va directamente al vídeo, a esta entrada de vídeo, ¿vale? Entonces eso es lo que estaríamos tratando de capturar. Por eso se llama Composite 1. Pues se utilizaba mucho para las cámaras analógicas, pero también se puede utilizar para las cámaras digitales modernas. Una vez que hemos conectado la cámara, volvemos a escribir el comando show TV. En el transcurso de conectar la cámara y lo que estáis viendo ahora, simplemente lo único que hice fue una cosa que voy a explicar ahora. He conectado la cámara, como todos habéis visto, con ese cable amarillo, el RCA, que es para la conexión de vídeo, que se utilizaba antiguamente, conexión de vídeo analógico a PC a través de la capturadora de vídeo, como ya hemos hablado anteriormente. Una vez que se inicie el programa del show TV, tenemos que indicarle que efectivamente la fuente de captura no es el cable coaxial, no es la televisión normal. Le vamos primero a cerrar esta ventanita que nos aparece siempre, y lo primero que vamos a hacer ahora es esta ventanita, reitero, vamos a indicarle que la ventanita que queremos utilizar es primero sistema PAL-M, segundo, no queremos utilizar la televisión sino el Composite 1, y ahí estaríamos viendo ya, pues en este caso estáis viendo que la imagen no está a colores precisamente porque la tarjeta no la estoy utilizando, o sea, no tenemos la tarjeta configurada de manera adecuada. Observe que si yo estuviera moviendo mi cámara normal, en este caso estaría grabando lo que yo moviera con mi cámara, me estaría capturando las imágenes de mi cámara.